Hola, hola amantes del salseo turco y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, tu fuente número uno de chismes, noticias y todo lo relacionado con las estrellas más brillantes de Turquía. Hoy, damas y caballeros, vamos a intensificar el misterio, a profundizar en la conjetura y a desentrañar las capas de enigma que rodean una fecha que resuena en los corazones de los fans de Can Yaman y de Method Demir, el fatídico 8 de abril de 2025. Sí, lo sé. Estamos hablando del futuro, un futuro ya pasado en nuestra línea temporal, pero la onda expansiva de la especulación, la persistente obsesión de los fans y la innegable química que irradian estos dos actores nos arrastran implacablemente de vuelta a ese día en particular. Nos sentimos compelidos, casi obligados, a diseccionar cada rumor, a analizar cada teoría y a adentrarnos en los recovecos más oscuros de la especulación fan para intentar, quizás, encontrar una pizca de verdad. Antes de que nos sumerjamos en este océano de incertidumbre, un pequeño favor: si eres nuevo por aquí, no olvides darle al botón de suscribirse. Y no te olvides de activar la campanita para recibir una notificación cada vez que lancemos uno de nuestros jugosos vídeos. Te prometo que no te decepcionarás. En este canal, el salseo nunca descansa, y siempre estamos buscando la primicia más caliente. Ahora, concentrémonos en el tema que nos convoca hoy: Can Yaman y Method Demir. Dos nombres que, como ya hemos dicho, evocan instantáneamente imágenes de pasión, una química que parecía saltar de la pantalla y, por supuesto, la serie que los catapultó al estrellato internacional, Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Esa chispa que encendieron en la pantalla, esa innegable conexión que sentían sus personajes, Sanem y Can, fue tan potente que trascendió la televisión, alimentando la esperanza de millones de fans alrededor del mundo que anhelaban ver esa magia replicada en la vida real. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación romántica, las señales que emitieron a lo largo de los años fueron confusas, contradictorias y a veces, francamente intrigantes. Fotos robadas en lugares públicos, comentarios sutiles en entrevistas, interacciones ambiguas en redes sociales, todo ello fue combustible para la hoguera de la especulación. Y en el centro de esa hoguera, brillando con intensidad inusual, se encontraba una fecha: el 8 de abril de 2025. El 8 de abril de 2025. Una fecha grabada a fuego en el calendario de muchos fans devotos. Un día rodeado de un aura de misterio y expectativa. ¿Por qué? Porque, según una miríada de rumores, teorías conspirativas y deseos fervientes que circulan implacablemente por los confines de Internet, algo trascendental ocurrió ese día. ¿Pero qué exactamente? Bueno, aquí es donde la trama se complica, se retuerce y se vuelve, para ser honestos, un poco delirante. Una de las teorías más arraigadas y apasionadamente defendidas por los fans de Can Dem, como cariñosamente se refiere a la pareja, afirma que el 8 de abril de 2025 era el día señalado para anunciar su reconciliación, o incluso, para aquellos con una fe inquebrantable en el amor verdadero, su compromiso. Recordemos que tras el final de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos profesionales separados, explorando otros proyectos y oportunidades. Aunque mantuvieron un contacto esporádico, asistiendo a los mismos eventos y dejando comentarios ocasionales en las redes sociales del otro, la esperanza de verlos juntos románticamente comenzó a desvanecerse lentamente. Sin embargo, los fans más acérrimos, los verdaderos creyentes, los que se negaron a dejar morir la llama de la esperanza, nunca perdieron la fe. Analizaron meticulosamente cada publicación en redes sociales, cada interacción pública, cada mirada capturada por los paparazzi, buscando incansablemente señales de una posible reconciliación. Y según estos detectives de Internet, estos Sherlock Holmes del fandom, el 8 de abril era la fecha que reunía todas las pistas y convergencias cósmicas. ¿De dónde surgió esta teoría? ¿Cuál fue la base de tanta convicción? Principalmente de una serie de pistas sutiles, o al menos interpretadas como tales, por parte de ambos actores. Se rumoreaba que habían sido vistos juntos en secreto varias veces en los meses previos al 8 de abril, compartiendo cenas románticas en restaurantes discretos, paseando de la mano por parques apartados y, en una ocasión particularmente emocionante, bailando abrazados bajo la lluvia en una azotea de Estambul. Por supuesto, estos avistamientos raramente venían acompañados de pruebas concretas. Las fotografías eran borrosas y granuladas, tomadas desde la distancia con teléfonos móviles temblorosos. Los testimonios eran anónimos y contradictorios, transmitidos de boca en boca a través de foros de fans y grupos de WhatsApp. Pero, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y el río del fandom Can Dem sonaba ensordecedoramente fuerte en los meses previos al 8 de abril.
Además de los avistamientos, algunos fans afirmaban haber encontrado patrones numéricos ocultos en las publicaciones de Instagram de Khan y Demet. Códigos secretos, mensajes encriptados y referencias astrológicas que, según ellos, apuntaban ineludiblemente a esa fecha específica. Sé que suena un poco descabellado, incluso para los estándares del fandom, pero en este mundo de fantasía y devoción, todo es posible. La gente ve lo que quiere ver, y a menudo interpreta la realidad para que encaje con sus deseos. Sin embargo, otra teoría, mucho más oscura, dramática y para algunos, realista, sugiere que el 8 de abril de 2025 fue el día en que Khan y Demet tuvieron una fuerte discusión, una confrontación explosiva que puso fin de una vez por todas a cualquier posibilidad de reconciliación. Según esta versión de los hechos, ambos actores albergaban sentimientos reales el uno por el otro, una conexión genuina que iba más allá de la pantalla. Pero sus agendas profesionales increíblemente apretadas, sus diferentes prioridades en la vida y la implacable presión de los medios y los fans hicieron que la relación, o la posibilidad de una relación, fuera simplemente insostenible. Se dice que la discusión fue tan intensa, tan desgarradora, que ambos llegaron a la conclusión de que era mejor seguir caminos separados para siempre, cortar todos los lazos y evitarse mutuamente en el futuro. Esta teoría, aunque triste y desoladora, también tiene sus fervientes defensores, quienes argumentan que la total falta de interacción pública entre Khan y Demet después del 8 de abril es una prueba irrefutable de que algo grave ocurrió ese día. La ausencia de cualquier comentario, like o saludo en las redes sociales se interpreta como una declaración tácita de guerra, una señal de que la relación entre los dos actores se había roto irreparablemente. Pero, ¿qué dicen las fuentes cercanas a los actores? ¿Qué información han podido recopilar los insiders de la industria turca del entretenimiento? Bueno, aquí es donde la cosa se complica aún más, donde las líneas se difuminan y la verdad se vuelve aún más escurridiza. Algunos representantes y amigos cercanos de Khan y Demet han negado rotundamente cualquier evento significativo que haya tenido lugar el 8 de abril de 2025. Afirman que se trata simplemente de una fecha inventada por los fans, una fantasía colectiva que no tiene ninguna base en la realidad. Insisten en que ambos actores estaban enfocados en sus respectivos proyectos profesionales ese día y que no hubo ningún encuentro, discusión o anuncio relacionado con su relación personal. Otros, sin embargo, han sido mucho más ambiguos, dejando entrever que algo sí pasó ese día, pero negándose a dar detalles concretos. Han utilizado frases como "no puedo comentar sobre eso" o "es un asunto privado" para evitar responder directamente a las preguntas de la prensa. Esta ambigüedad, por supuesto, solo ha alimentado aún más la especulación, dejando a los fans con más preguntas que respuestas. También existe una teoría, digamos, más pragmática y menos romántica. Esta sugiere que el 8 de abril de 2025 era la fecha en que Khan y Demet iban a anunciar un nuevo proyecto profesional juntos, ya sea una película, una serie de televisión o incluso una campaña publicitaria para una marca importante. Después de todo, la química entre ambos es innegable y su colaboración sería un éxito de taquilla garantizado. Esta teoría tiene cierto sentido lógico, ya que ambos actores han expresado en el pasado su deseo de volver a trabajar juntos. Sin embargo, no explica por qué la fecha ha estado rodeada de tanto misterio y por qué ambos han evitado hablar del tema. Si se trataba simplemente de un anuncio profesional, ¿por qué no haberlo hecho público de manera transparente y directa? El silencio que ha rodeado al 8 de abril sugiere que hay algo más en juego, algo más profundo y personal que un simple acuerdo comercial. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué ocurrió realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir el 8 de abril de 2025? La verdad, como hemos visto, es que a día de hoy, nadie lo sabe con certeza. El 8 de abril de 2025 sigue siendo un enigma, un agujero negro de información rodeado de rumores, especulaciones y teorías contradictorias. Un misterio que quizás nunca sea resuelto por completo. Lo que sí sabemos con certeza es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos de las estrellas más queridas, admiradas y talentosas de Turquía. Y que su historia, ya sea real o ficticia, romántica o platónica, seguirá fascinando a los fans durante mucho tiempo. La llama de la esperanza, aunque tenue, sigue ardiendo en los corazones de aquellos que creen en el poder del amor verdadero. Y quizás algún día, la verdad sobre el 8 de abril de 2025 salga a la luz. Y ahora, llegamos al final de este viaje en espiral a través del tiempo, el espacio y el laberinto del salseo turco. Hemos explorado las diferentes teorías sobre lo que pudo haber pasado entre Can Yaman y Demet.
Ozdemir el 8 de abril de 2025, desde reconciliaciones secretas hasta discusiones explosivas, pasando por proyectos profesionales aplazados y conspiraciones numéricas. La verdad, como hemos visto, sigue siendo un misterio. Pero esperamos que hayan disfrutado de este recorrido lleno de especulación, intriga y chismes jugosos. Queremos agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo incondicional significa mucho para nosotros y nos anima a seguir investigando y trayéndoles contenido interesante, entretenido y a veces un poco descabellado. Ahora, queremos saber su opinión. Queremos conocer sus pensamientos, sus teorías y sus predicciones. ¿Qué creen que pasó realmente el 8 de abril de 2025? ¿Son partidarios de la teoría de la reconciliación secreta, de la discusión explosiva o de la colaboración profesional aplazada? ¿O tienen alguna otra teoría aún más alocada? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus ideas, sus argumentos y sus perspectivas únicas. El debate está abierto y queremos escuchar sus voces. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un merecido like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Khan y Demet y del salseo turco en general, y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido emocionante, explosivo y revelador preparado para ustedes. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Manténganse salseantes. Y recuerden, la verdad está ahí fuera en algún lugar, escondida entre los rumores y las especulaciones. Hasta la próxima, chao.